Dios les bendiga, mis hermanos. Damos muchas gracias nuevamente a Dios por esta oportunidad de una clase más. Estamos en nuestro expositor número 20. Para aquellos que tienen expositor, en la clase número 20. Y para aquellos que no tienen expositor, estamos basados en nuestra base bíblica en Marcos capítulo 5 del 1 al 20. Entonces, nuestro tema de este día dice: liberados para ministrar a otros. Gloria a Dios. Nuestro pensamiento central dice: nuestra liberación del imperio de las tinieblas se dio con el fin de que anunciemos el mensaje de liberación completa a los que todavía están encadenados. Nuestro texto áureo dice: gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1, 12 y 13. Y como sabemos, tenemos tres objetivos. El primero dice es conocer algo más sobre la demonología. Número 2, reconocer el poder transformador de nuestro Dios. Número 3, admitir que Jesús transforma al hombre para que le sirva. Gloria a Dios. Entonces, liberados para ministrar a otros. Nuestra lectura dice del 1 al 20, dice así, en el nombre de Jesús. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. El 6. Y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos mucho. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. El 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase ir o estar con él. El 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Gloria a Dios. Entonces dice nuestro tema: liberados para ministrar a otros. Gloria a Dios. Aquí podemos ver en este estudio, se celebra y se analiza el milagro de la transformación de un endemoniado gadareno. Esto sucedió al noreste del mar de Galilea. Esta fue otra lección objetiva en la formación práctica de los discípulos. Antes del atardecer pudieron ver Jesús había demostrado su autoridad sobre enfermedades en la playa al occidental. Después podemos ver que desde la barca había revelado su profunda sabiduría en la predicación. Y luego, durante su travesía del mar de Galilea, probó su divinidad al calmar la tormenta. Eso sucedió en esa clase que vimos esta semana pasada. Entonces, ahora vemos que durante la travesía del mar de Galilea probó su divinidad al calmar la tormenta, pero después de ello, cuando llegó a la playa oriental, mostró su dominio sobre las fuerzas del mar al echar
fuera la hueste satánica que destrozaba la vida de un hombre que había sufrido los horribles efectos de la posesión de demonios. Esto sucedió en el lugar llamado Gadara. Era una de las ciudades principales de la región conocida como Decápolis, que se forman de 10 ciudades al oriente del mar de Galilea. Entonces vemos que en este estudio que vamos a estudiar hoy, vamos a ver cómo esclaviza Satanás a los poseídos por sus agentes malignos, los demonios. Vamos a ver esta clase en forma muy breve, pero también veremos reveladoras que se nos enseña sobre el reino de las tinieblas al describir el encuentro de Jesús con la legión de demonios que había convertido a este hombre en una fiera incontrolable, pero también vemos que finalmente se ve el triunfo del poder y la gracia de Dios en la transformación de este esclavo del maligno en un mensajero de la salvación. Gloria a Dios. Entonces, nuestro punto número 1 que vamos a ver en nuestro estudio dice: esclavizados con ataduras físicas y espiritual. El inciso A dice: una vida triste, aterradora e incontrolable. Del 1 al 3 dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Vemos como en todos los asuntos relacionados en la Biblia o con la Biblia, algunos niegan la existencia de demonios. Por ejemplo, están estos, especialmente los ateos, los materialistas. Ellos dicen que explican los casos de posesión demoníaca como trastorno mental solamente. No creen que son demonios, no creen que pueden ser demonios que atan o se manifiestan en la vida de personas, sino que nada más creen como un trastorno mental. Y otros van tan al extremo en pensar que todo el mundo está lleno de demonios y que hay que liberar a todas las personas. También existen o también están los que mantienen una relación vil con los demonios, por ejemplo, como el ocultismo, la hechicería, el espiritismo. Todos aquellos que practican, pues están relacionados totalmente con estos demonios. Entonces, vemos que la Biblia no discute la existencia de demonios, sino que la da como un hecho. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver un caso de varios que sucedieron, pero describe sus obras malignas. La Biblia lo describe, sus obras malignas, y también nos habla de su derrota ante el poder de Dios. Los cristianos nos amparamos con el consejo bíblico que nos habla en Santiago 4:7, que dice: nos someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Una vez que nosotros nos sometemos a Dios, el enemigo huirá de nosotros si nosotros nos sometemos en Dios. Gloria a Dios. Entonces vemos que este pobre gadareno estaba poseído por miles de demonios. La palabra aquí nos lo enseña, los cuales lo hacían separarse de la gente que amaba, de su familia. ¿Por qué? Porque dice que él se mantenía en los sepulcros, en las cuevas. Ahí se mantenía, eso era su morada para él. Entonces este hombre moraba en esos lugares. Entonces, si no nos podemos imaginar, aún aparte de estar separado de su familia, el sufrimiento que vivía este hombre por de estos demonios que estaban en su vida. Entonces, vemos que este es un claro ejemplo que nos da a nosotros de la crueldad de cómo el diablo oprime a todos aquellos que viven sin Dios, que viven sin Jesucristo. Entonces aquí nos da este ejemplo cómo el diablo oprime a través de sus demonios al hombre que vive sin Dios.
Gloria a Dios. Dios nos ayude a cada uno de nosotros a acercarnos siempre a Dios, vivir siempre en su voluntad. Amén. Y nosotros sabemos quién es Satanás. Sabemos, así como decía al principio, que hay unos que ignoran, que no creen. Nosotros sí sabemos. Nos habla en Isaías 14, 12 y al 15 de quién es Satanás. ¿Quién era Satanás también? También Ezequiel 28 del 14 al 18, ahí todo nos habla y nos enseña y nos explica. También podemos ver Apocalipsis 12 del 7 al 9. Y el inciso B dice una vida dominada por el poder de Satanás. Entonces vemos que aquí en el 4 y el 6 dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadena, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros hiriéndose con piedra. El 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Mira, este hombre no podía ni estar atado, ni destrozaba, dice, las cadenas. Y yo me imagino que no solamente era una cadena tan pequeñita, ¿no? Para la fuerza que a lo mejor él mostraba en sus acciones, lo ataban, pero dice que no se podía y gritaba, se la pasaba gritando, se la pasaba golpeando. Es una manera en que podemos ver cómo el enemigo destroza la vida de un ser humano cuando domina el demonio en su persona, en su vida. Entonces vemos aquí en la Biblia, dice, abundan muchas narraciones de casos de endemoniados que fueron libres, que tuvieron la oportunidad y que fueron bendecidos y dichosos de ser libres a través de Jesús y muchos también por a sus discípulos. Pero este gadareno tuvo la bendición que fue el mismo Jesús llegar a ese lugar donde él estaba, en esa región de Gadara, a llegar ahí. Y dice que al darse cuenta que llegó inmediatamente, corrió hacia él. Entonces, este hombre tuvo esa bendición del mismo Jesús llegar ahí para hacer una obra de liberación, para transformar su vida. Este hombre había perdido el control de su personalidad. Los demonios invadían a este hombre y eso nos da a entender de cómo el individuo es atado de tal manera que pierde el control de sí mismo, no está en su juicio cabal, no está en sus facultades. ¿Por qué? Porque es instrumento de aquellos intrusos espíritus que están en su vida. Entonces, por los efectos del dominio diabólico, el individuo que vive sin Dios, sin Jesús, es lo que muchos son los espíritus que moran en él y pierden la noción de quién es el hombre y quién es la persona. Entonces, podemos nosotros ver aquí que el hombre dice, no solo pierde el aspecto, perdón, no solo el aspecto espiritual, sino que también el físico, ¿no? También es alterado por la presencia de demonios. El hombre era como una fiera indomable, dice, era una manera como la gente lo miraba ahí gritando, lo miraba ahí pegándose, lo miraba ahí, no tenía control de él, porque no nada más lo interior, sino que también lo exterior se mostraba como él era como una fiera, dice, indomable. Entonces vemos la violencia satánica que se manifiesta en un poseído destroza la vida de la víctima, de la persona, y atenta contra los demás también, porque no nada más se hace daño. Aquí dice que se golpeaba y gritaba y todo, pero imagínense quién va a querer estar al lado de alguien así, porque también las personas corren riesgo de ser golpeados o cualquier cosa que quiera hacerle la persona. Entonces vemos que también no nada más con su vida, sino con las personas que pueden estar alrededor de los demás también, o los demás. Lo que podemos nosotros aquí leer en este versículo 6, dice, se puede ver de dos maneras. Tan pronto como llegó Jesús, dice, o salió Jesús de la barca,
el endemoniado que vivía escondido en las cavernas, quizás cerca del mar, dice, las cavernas quizás estaban cerca del mar, vino, dice, a su encuentro, corrió hacia Jesús. Entonces, aquí lo que nos enseña, dice, esta acción podría verse como el deseo intenso del hombre que estaba endemoniado, que estaba atado, tenía a lo mejor el deseo de ser liberado, por eso corrió hacia él. Pero también podemos ver de otra manera, de otro modo, es que puede ser que el demonio que estaba dentro de él quiso ver, y porque dice que los demonios conocen quién es Jesús, quién es Dios. Entonces, a lo mejor lo que fue es que arrodillarse ante la presencia, porque dice que nadie puede resistir la presencia de Dios. No cabe duda, dice que el impacto poderoso de la presencia de Dios hecho carne, eso lo obligó a las huestes satánicas a correr delante de él y arrodillarse. Pues se puede ver de dos maneras. A lo mejor el hombre querer ser libre si había oído por ahí que Jesús hacía milagros maravillosos, o el mismo demonio quiso ir porque no resistió la presencia de aquel que estaba bajando de la barca y se fue y se arrodilló. Gloria a Dios. Entonces veamos el punto número 2. Dice, los demonios son huestes de maldad, condenados e inmundo. Ahora el inciso A dice, saben que Jesús los condenará en el juicio. El 5 del 7 al 11 dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Entonces, ahora podemos ver, dice, saben que Jesús los condenará en el juicio. Entonces aquí podemos ver que es importante aclarar aquí, los demonios como Satanás no son omniscientes. Eso quiere decir que no lo saben todo. Algunos dicen, no, sí, también lo saben todo. No, ellos no lo saben todo, como suponen algunos. Algunos suponen, no, que ellos sí lo saben, pero no, aquí nos dice que no, ellos no son omniscientes, ellos no lo saben todo ni lo conocen todo. Ellos han aprendido por algún tipo de comunicación. Sin embargo, dice, como criaturas espirituales, aunque caídas y condenadas para siempre, pueden conocer cosas del mundo espiritual, como habla en Santiago 2:19, que dice, los demonios creen y tiemblan. Porque creen, a lo mejor es lo que sentían ellos de ir a arrodillarse ante Dios, porque saben que un día van a ser condenados, van a ser echados en un lugar que les pertenece. Entonces ellos creen y tiemblan, dice en Santiago 2:19. Entonces es cierto que han sido entorpecidos por su maldad, pero no pueden olvidar que hay un Dios y que un día serán lanzados al lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41 eso habla. Entonces, además se habían enterado de las obras que Jesús estaba realizando en la tierra, así como el título que le dice a ellos, Hijo del Dios Altísimo, con el cual se dirigieron a él. Podemos ver también otro detalle que se debe señalar, dice, aquí es que el tormento que los demonios sentían a la proximidad de Jesús era de dos formas. Tenían miedo de ser ya lanzados al abismo, y también, como lo habla en Mateo 8:29, como lo recuerda ahí dice, antes de tiempo. Tenían miedo ya de que fueran lanzados a ese lugar antes de tiempo. Por eso se les acercó y se les dijo, Dios, Hijo del Dios Altísimo, ¿por qué nos atormentas? O sea, ¿por qué creía que ya les había llegado su hora? Entonces,
también tenían miedo de que los sacara de ese lugar, de donde estaban gobernando, ¿no? En ese hombre. Entonces tenían miedo que los expulsara. Entonces dice que allí había un lugar lleno de cerdos. Entonces, imagínense, no sé si usted ha visto lugares que ha de ver que gobierna más espíritus inmundos como esto, los demonios, en aquellos lugares que se conoce más como que gobierna mucho la hechicería, que es muy palpable sobre esos lugares, espiritismo, de la magia. Entonces son lugares que gobiernan mucho estos espíritus inmundos. Por ejemplo, yo he visto uh, ciertos países cuando hacen sus festivales que dice hasta tan solo ver las imágenes que sacan a manifestar ahí en sus fiestas, da a entender qué es lo que más gobierna sobre esos lugares. Hay países que muestran totalmente lo que se practica en esos lugares. Por eso estos tenían miedo, aparte de que fueran expulsados de esta región, de este lugar. Entonces vemos ahí, por eso dice que le pidió que no los sacasen de ese lugar, sino que pidieron que los mandara a un lugar que estaba ahí mirando donde estaban los cerdos. Entonces, hay lugares que está lleno de hechicería, de todo eso. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, nos toca orar porque hay tanta gente igual como este hombre, atados, endemoniados, que son atormentados, son esclavizados por el mismo Satanás. Entonces nosotros que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es pedir a través de la oración que Dios mande a alguien, porque hay personas que Dios escoge especialmente para estos lugares, a que los prepara, porque no cualquier persona nomás decir yo voy y hago. Claro que tenemos la autoridad del Señor, pero tenemos que ser preparados. Entonces, lo que tenemos que hacer es siempre llevar el plan de salvación a todas las personas que nos topemos, que nos encontremos. Pero hay que orar siempre por personas que Dios prepara para estos lugares que están llenos de hechicerías, de ocultismo, de toda obra de Satanás. ¿Para qué? Para que Dios envíe a alguien que prepara, que lo va a llevar a ser libre de Satanás a estos hombres que están atados. Ahora veamos el inciso B, dice, como no pueden asumir cuerpos, los poseen. Entonces, el 12 y el 13 dicen, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Entonces, como no pueden, dice, asumir cuerpos, los poseen. Entonces, ahora vemos aquí que cómo reaccionaron los demonios ante la presencia y orden de Jesús. Dice, pero también hay que tomar en cuenta que estos espíritus inmundos no pueden hacer lo que quieran, porque no se salieron pronto del hombre, sino que pidieron permiso para dónde ser enviados, para dónde entrar, para dónde ir a poseer otros cuerpos, y pidieron que fueran al cuerpo de los cerdos. Entonces, vemos que ellos no pueden hacer lo que ellos quieran, porque hasta pidieron permiso para ir a los cerdos. Entonces, como dice, una de las cosas que no pueden hacer ellos es asumir un cuerpo o aparecerse con cuerpo propio, por lo que tienen que poseer o introducirse en cualquier cuerpo. Entonces vemos que al ver en el versículo 12 dice, le rogaron todos los demonios que lo enviaran, que fueran enviados a los cerdos, para que, dice, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Ni siquiera a los cerdos podían entrar sin el permiso de Jesús. Ni siquiera en esos animalitos podían entrar.
Entonces, esto debe, dice, darnos suficiente luz en cuanto a quienes pueden ser poseídos por la fuerza demoníaca. No debemos andar atemorizados, hablando de los que somos lavados con la sangre de Cristo, de que nos asalte por ahí. Porque a los hijos de Dios, lavados con la sangre del Cordero y llenos del Espíritu Santo, dice, nadie los podrá arrebatar de la mano del Señor. Nosotros los que somos lavados con la sangre de Cristo, no puede venir nomás un demonio y apoderarse de nosotros. No, ¿por qué? Porque somos lavados con la sangre del Cordero y llenos del Espíritu Santo. Dice que nadie nos puede arrebatar de sus manos del Señor. Entonces vemos que Jesús les dio permiso a los demonios para que entraran en dichos animales, los cuales eran como 2,000. Imagínense, como 2,000. Este hombre estaba incontrolable, nomás me lo quiero imaginar, pero no me cabe en la cabeza cómo 2,000 demonios estaba dentro de este hombre. Por eso su fuerza era incontrolable, estaba sin su juicio cabal, se golpeaba, gritaba, todo era una potestad tremenda sobre su vida, sobre su persona, porque dice, poco duró la habitación inmunda de los demonios, porque tan pronto como entraron en dichos animales, estos se enloquecieron. Este hombre soportó tanto porque todavía estaba vivo, y los pobres animales no soportaron, tan pronto entraron, dice que enloquecieron y cayeron por un precipicio al mar y ahí perecieron. No lo aguantaron, no soportaron la fuerza maligna. Imagínense ahora este hombre cómo estuvo viviendo todos sus días. Pero maravilloso nuestro Jesucristo, cuando llegó, lo hizo libre de todas esas ataduras, de todos esos demonios que estaban en su vida. Grande es nuestro Dios, que puede hacer libre, no importa cuántos demonios pueda estar dentro de tu persona, no importa qué tan dentro esté ahí, por cuando llega Jesús hace libre a la persona. Gloria a Dios. Ahora veamos el punto número 3, dice, la liberación divina es una de las señales para los que creen. Ahora el 14 al 20 dice, el inciso A dice, produce asombro en los que ven los milagros. El 14 al 16 dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Entonces dice, produce asombro en los que ven los milagros. Ahora vemos aquí la primera de las señales que Jesús estipuló para el ministerio evangelístico de sus seguidores. En Marcos 16, 17 dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Todos los que han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, si un día tendría que estar frente a una situación, dice, en mi nombre pueden echar fuera demonio. Esto nos ayuda a entender a muchos aquellos que dicen, yo esto. No, dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Todos los lavados en la sangre de Cristo se puede. Un día, si se le presenta un endemoniado, usted puede obrar a través de Jesucristo, porque el que echa fuera demonio es Jesús usando tu vida. Gloria a Dios. Entonces dice que así como hoy es esta parte de la administración está dando buenos resultados y causando asombro a los que ven dichos milagros. Entonces vemos que en Gadara los que apacentaban los cerdos huyeron. No era para menos, imagínense, estaban cuidándolos y que se asustaron al ver todo lo que estaba sucediendo. Y no solo eso, sino ver que todo lo que ellos estaban en su cargo, en su mando, pues que se habían caído a lo profundo del agua, al mar, y que se habían ahogado.
pero también tenían miedo que lo que estaba sucediendo era un juicio de Dios sobre toda esa región. Y dice que lo que hicieron, ellos salieron corriendo a decirles a los dueños que lo que estaba sucediendo, lo que había sucedido, porque aparte de eso, pues iban a ser los responsables, se puede decir, de todo lo que se había perdido ahí. Entonces, no, ¿por qué? Porque no era uno, ni dos, ni tres cerdos, eran 2000 cerdos. Imagínense toda la pérdida que se imaginaba estos hombres de decir, nos lo van a cobrar o nos van a ver qué van a hacer con nosotros, porque era una cuenta muy grande lo que se estaba ahí perdiendo. Entonces, vemos que la primera acción fue correr a sus patrones para informarles lo que había pasado y explicarles que la muerte del ganado, uh, de los puercos, no era porque ellos habían sido, fueran negligentes ellos, de que no tuvieron cuidado, no los cuidaron, no, sino que algo más estaba ahí pasando. Pero dice que el dueño, en lugar de ponerles atención, salieron también ellos corriendo a ver sobre lo del rebaño, salieron qué era lo que había sucedido ahí. Entonces aquí vemos que dice, no cabe duda de que lo primero que querían era percatarse del monto de la pérdida para ver quién fuera y saber si los responsables del hecho se harían cargo de los daños, perjuicios. O sea, el patrón o más bien el dueño de los cerdos, lo que quería ver era cuánto se había perdido y quién se iba a ser responsable sobre todo eso. Pero cuál sería su sorpresa, dice, al llegar a donde estaba Jesús, era ver a aquel que había estado poseído por demonios, ahí sentadito, vestidito y sobre todo en su juicio cabal. Algo que me imagino que ellos todos los días estaban, miraban, un hombre ahí gritando, un hombre atado, un hombre perdido de sus cabales, un hombre que separado de su familia, un hombre sin esperanza. Pero eso ni siquiera le interesó, yo creo, al ver eso. Ellos lo que querían saber cuánto era la pérdida y quién era el responsable o a quién responsabilizar. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que no fue nada positivo para ellos. No se dijeron, wow, aquí está aquel hombre, mira, el que estaba atormentado, mira, está vestidito, está sentadito, gloria a Dios. No, al contrario, no fue positivo. No se acercó a Jesús y decir gracias. Este hombre sufría, este hombre, su vida era desastre, era incontrolable. Nada de eso sucedió. Nada pasó por esos hombres de estar ahí adelante del Señor, glorificarle o exaltarle o rendirle agradecimiento o rendirle adoración. Nada de esto sucedió. Por eso vemos que no todo es positivo cuando surge un milagro. Dice, vemos que el temor que se apoderó de los de Gadara al ver la transformación de aquel hombre era suficiente para ver a estos hombres a los pies de Cristo, pero nada, no vimos, no se mostró un arrepentimiento de decir yo también quiero un cambio en mi vida o darle la gloria. No sucedió nada de eso, era para verse visto todo ese agradecimiento, pero en realidad no pasó. Entonces dice, sin embargo, no fue así, esto no fue lo que sucedió. Dice, muchas veces se ha pensado que el mero hecho de que haya un milagro es suficiente para que el pecador o los pecadores se rindan a Cristo. Siempre pensamos, o eso es lo que esperamos cuando sucede un milagro tan grande, extraordinario, es ver toda la gente o toda la familia rendirse a Cristo, dar su vida a Cristo. Y muchas veces nos entristece porque no vemos esa reacción de la gente, no vemos que se entreguen a Jesús. Al contrario, muchos piensan, dicen, ay, ya no va a ser el mismo con nosotros, o ay, ya va a ser
otra vida totalmente diferente. Cuando nosotros vemos milagros, ¿qué es lo que queremos? Es ver toda la familia reunida, rendiendo su vida a Cristo. Y es muy triste que a veces, aunque pasen milagros extraordinarios, no todos corren con esa alegría a Jesucristo. Lo mismo pasó con estos hombres. Estos no se arrodillaron, ni le agradecieron, ni le rindieron honra y gloria a Jesús. Entonces, esto sucede cuando el corazón esto sucede cuando el corazón se abre para recibir la palabra solamente. Pero ¿qué sucede? Que el hombre cierra su corazón y no recibe la palabra o no recibe con gozo el milagro. ¿Por qué? Porque tiene que abrir su corazón para poder rendir su vida a Jesucristo. Y es triste que no todos abran su corazón frente a un milagro tan grande, tan maravilloso. Se sabe de personas que aún después de haber recibido o haber sido sanas o recibido algún milagro, se apartan del Señor. Y nosotros hemos visto mucho estos casos así, que se acercan a Jesús. Dios hace un milagro extraordinario en sus vidas. Y es triste que después se alejan y les rinden hasta homenaje, les rinden gratitud, honra a otros y no a Jesús. Y se empiezan a apartar poco a poco. Lo más triste es que vuelve a veces hasta la misma enfermedad que tenían. ¿Por qué? Por no acercarse a Jesús, sino que reciben su milagro y se apartan. Y es triste, ¿por qué? Porque pues lo que uno anhela al ver una persona que recibe un milagro tan grande en su vida, lo que uno anhela es que siga adelante, no se aparte y que su familia venga todos a los pies de Cristo. Pero siempre es triste al ver que todo sucede lo contrario. Y se apartan y se van y no vuelven más a darle la honra, a darle la gloria a Jesús, a aquel que hizo el milagro en sus vidas. Y eso pasa por la falta de conciencia, por la falta de agradecimiento por la sanidad recibida. Ahora veamos el inciso B, dice, produce temor y confusión en los incrédulos. El 17 dice, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Imagínense, ahora vemos aquí que en lugar de alegrarse por el milagro maravilloso que Jesús hizo en la vida de aquel hombre sentadito ahí, vestidito y en su juicio cabal, al contrario, tuvieron miedo y dice que le rogaron que se fuera de ahí. Que se apartara de ese lugar, que no estuviera ahí más. Entonces dice que Jesús empezó a quererse, a irse. ¿Por qué? Porque donde no va a ser bien recibido, no va a insistir, no va a forzar a nadie. Jesús viene, habla a través de la palabra y lo que quiere es que uno mismo abra su corazón, no va a insistir si nosotros no abrimos el corazón. Entonces ahí dice que empezaron a rogarle que se fueran, que les pidió no quería que estuvieran ahí más. Entonces dice, la razón evidente de esta desafortunada petición fue el miedo, la eufobia que tuvieron. ¿Qué clase de miedo es este? Dice, no el temor reverencial, no, o sea, no tuvieron el miedo, como dice, de honrar, como para mostrar honra o honor, no, era el miedo de que ahí estuviera en sus vidas o que hubiera más pérdida. A lo mejor dijo, si se queda aquí, va a haber más pérdidas, hasta a lo mejor más cerdos o más, quién sabe qué tanto se imaginaron ellos. Entonces, sabemos que los cerdos para los judíos eran animales inmundos, pero para ellos no eran inmundos. Para los griegos ellos sí podían hasta poderlo comer. Entonces, al pedirle que se fuera Jesús de ahí, dice que empezaron a irse. Empezó a irse Jesús. Ellos no quisieron aceptar algo tan maravilloso que pasó ahí. Ellos no quisieron reconocer ese extraordinario milagro como para también rendirle sus vidas a ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en Marcos 10, 22?
dice que el joven rico, ¿se acuerdan de la historia? Dice que le pregunta a Jesús, ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna? Y ya le empieza a hablar de los mandamientos. Dijo, todo lo he cumplido, todo lo he hecho. Entonces le dice, vende todos tus bienes y dáselo a los pobres. ¿Qué es lo que sucedió? Dice que se entristeció, se afligió, se imaginó, yo creo, él quedarse sin nada. Entonces dice que se fue triste. Ahí muestra que su corazón estaba más apegado a lo material. De igual manera estos hombres, al pedirle que Jesús se fuera, ¿por qué? Porque pensó que iba a tener más pérdidas, como había pasado ya con los 2000 cerdos. Entonces eso vemos que estos hombres estaban más apegados a su posesión, a lo material, como el joven rico que habla en Marcos 10:22. Entonces prefirieron más lo material que el deseo de salvar su alma, el deseo de que hiciera un cambio Jesús en su corazón, así como había realizado en este hombre que estaba poseído, que había hecho liberación Jesús, que lo había hecho libre de toda esa atadura que estaba sobre su vida. Ellos prefirieron más lo material, porque por eso le rogaron que se fuera, que se apartara de ahí, porque pensó que podría suceder cosas más de lo que ya había empezado a hacer a través de ese hombre. Entonces, no reconocer la misión de Cristo y sus seguidores tienen consecuencias devastadoras para el hombre. ¿Por qué? Porque si lo que uno hace, lo que hacemos nosotros es dar el plan de salvación, la palabra de esperanza, pero la gente, el hombre, no quiere rendir su vida a Jesús por temor a dejar todo aquello que está más apegado a su vida, a su persona, a su corazón, porque piensa que van a perder más. Cuando nosotros llegamos a Jesús, ganamos más de lo que nosotros teníamos, porque no tan solo tenemos una vida de libertad de todo aquello que nos ataba, ya si es el alcohol, si son las drogas, si es una esclavitud de como lo que aquí pasaba con este hombre. Nosotros ganamos más cuando Jesús llega a nuestra vida, pero estos hombres miraban como pérdida dejar todo o entregar todo. Por eso vemos que su corazón estaba más apegado a lo material y no quisieron la salvación para su alma. El inciso C dice, da paz, gozo y gratitud a los beneficiados. Ahora el 18 al 20 dice, al entrar en la barca, hablando de Jesús, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Entonces, como estaban corriendo a Jesús, le estaban diciendo que se fuera de ahí. Entonces dice que mientras Jesús estaba subiéndose a la barca, dice que este hombre empezó a decirle que también quería ir con él. Y dice, no, yo no me quiero, yo creo que para él algo maravilloso había sucedido en su vida. ¿Quién quería estar, me imagino yo, ¿verdad? ¿Quién quería estar en ese lugar donde le podía recordar toda la tormenta que vivía, todo el desastre que causaba porque no estaba en su juicio cabal? Lo que quería él estar más apegado con aquel que había venido a hacerlo libre, a darle una vida nueva. Entonces empezó, dice, a decirle que quería irse con él. Le rogaba dejarlo estar más cerca de él. Entonces, mientras muchos se alejan de Dios, aún recibiendo milagros, este hombre no quería ni apartarse de Jesús, quería estar ahí con él, quería seguirlo con él. Entonces, dice que no le dejó, sino que le dijo, no, quédate, ve a tus familiares, diles qué es lo que ha hecho, qué es lo que has recibido, el milagro que se te ha hecho. Me imagino que tan solo ver lo diferente era para darse cuenta que había algo
transformador en su vida. ¿Por qué? Porque tan solo dice que él no podía estar cerca de su familiar, no podía estar cerca de la gente. ¿Por qué? Porque los demonios lo usaban de una manera, me imagino, hasta para dañar a otros. Por eso, pero imagínense al ver o a llegar a su familia, ver a alguien totalmente, me imagino una sorpresa maravillosa al ver a aquel hombre, porque a lo mejor era todavía un hijo, no sabemos cuántos años tenía, no sabemos, a lo mejor era un hijo, un padre, un hermano, y ver ahora llegar vestidito en su juicio cabal, totalmente diferente. Este hombre quería estar con Jesús más apegado cuando muchos tienen que ir, insistirle, no deje de venir a la iglesia, acérquese a Jesús, busque de Dios. Algunos, en lugar de acercarse, se alejan cada vez más, aún teniendo su milagro, aún recibiendo su sanidad, aún recibiendo la esperanza de una vida eterna a través de Jesucristo. Muchos se alejan más y más cuando este hombre tenía ese deseo de estar. Eso es lo que debemos tener nosotros cada día, de estar con ese deseo, ese anhelo de estar siempre más apegado, más cerca del Señor. Pedirle cada día, Señor, que nada me aleje de ti, que nada me separe de ti, sino que cada día a través de su palabra, a través de oración, a través de ayunos, acercarnos más ante su presencia. Este joven o este hombre lo que quería es ser un seguidor fiel, un siervo fiel del Señor, estar más cerca en gratitud por el maravilloso milagro que había sido realizado en su vida. Sin embargo, no se le permitió, pero no fue por rechazarlo, sino que se le dijo, no, ve, testifica, habla, muéstrate del milagro maravilloso que ha sido hecho en tu vida. Ve con tu familia, háblale aquí a tus, ¿cómo se dice? A tus amigos, si tenía amigos, a tus vecinos, a todos. Hay veces que el hombre nuevo que acepta a Jesucristo quisiera llegar a todo el mundo y, y testificar del poder, de las maravillas del Señor. Hay veces que sucede así, pero a nosotros se nos enseña todo tiempo que primero en nuestra casa hablar y mostrar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y eso es lo que pasó con este hombre. Le dice, ve con tus familias, testifícales y diles lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y dice que él empezó a testificarle a sus familiares, a sus conocidos y a todas las ciudades. Empezó a hablar del Señor y de lo que había hecho él, y había tenido misericordia de este hombre. Entonces el hombre dice que obedeció a Jesús y fue a las regiones de todas esas 10 ciudades a testificar, a dar testimonio y de hablar de lo que Jesucristo había hecho en su vida. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros también, o ser obedientes y seguir hablando a las personas que todavía viven en esclavitud, ya sea de vicios, de cualquier vicios, y a que todavía no han entregado su vida a Jesucristo, y decirle que Jesús ha llegado a nuestra vida, nos ha liberado de ataduras y que Él también quiere hacer algo en la vida de ellos. Nosotros también tenemos que hacer de esa misma manera como este hombre hizo. Él fue y empezó a dar las buenas nuevas de lo que Jesucristo había hecho. Yo creo que la gente, tan solo verlo, tenían que ver que hubo un cambio, que había algo diferente en su vida de este hombre. Gloria a Dios. ¿Quién se puede callar con las cosas maravillosas que ha hecho Dios en nuestra vida? Nadie. Podemos nosotros tan solo decir, Jesucristo vino, hizo esto en mi vida, y tenemos tanto que agradecer a Dios. Tenemos tantas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso no tenemos que callarnos. Y para estos lugares que están más llenos de ataduras por hechicerías, por idolatrías, hay que orar siempre por aquellas personas que Dios escoge especialmente para esos lugares. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, orar y seguir aún donde pasemos, hablar del plan de salvación. Gloria a Dios, testificar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Entonces, como resumen, podemos ver
que primero vimos cómo el diablo y sus agentes de demonios esclaviza al ser humano, y cómo los trata con una crueldad que no le importa la vida, y los trata no tiene piedad de ellos. Así como vimos a este hombre, dice que vivía como una fiera como si fuera una fiera salvaje. ¿Por qué? Porque no estaba ya en su juicio cabal. Gloria a Dios. Y también vimos que Jesús fue a un lugar solamente por un alma, no importa cuántas. A veces usted puede ir a tal lugar o tal familia o tal hogar, aunque sea una sola persona, oiga, y eso es suficiente. ¿Por qué? Porque Dios tiene oportunidad para aquellos quien abra su corazón. Este hombre fue libre, los demás no quisieron, lo rechazaron, hasta le pidieron que se fuera, pero vemos aquí que tan solo por un alma valió la pena. ¿Por qué? Porque de esa alma que fue libre empezó a testificar, y yo creo que hubo muchos más que aceptaron a Jesucristo. Y también vimos cómo al final somos nosotros también testimonio para aquellas personas que estén a nuestro alrededor. Podamos nosotros también hablarles de Jesucristo, y que también tienen oportunidad de ser salvos a través de la sangre del Cordero que fue inmolado por nosotros para darnos una vida eterna. Dar testimonio de lo que antes era nuestra vida y lo que ahora Jesucristo ha hecho en nosotros. Gloria a Dios. Hasta aquí la clase, hermanos. Espero que sea de bendición para su vida. Es tan lindo y no olvidarnos de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Agradezcámosle todos los días y acerquémonos a Él todos los días, y que tengamos ese deseo de acercarnos y nada ni nadie nos aparte de Él. Gloria a Dios. Para la próxima clase, leamos Marcos capítulo 5 del 21 al 42, para cuando se esté dando la clase podamos tener conocimiento de qué se está hablando. Gloria a Dios. Hagamos una corta oración y el Señor nos ayude a dar testimonio a través de nuestra vida de lo que Él ha hecho en nosotros. Amantísimo y Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Dios Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, por las sanidades, por la libertad, por haber hecho liberación en todo aquello que nos ataba y nos separaba y nos ultrajaba nuestra vida. Pero en ti, Señor, hemos encontrado, Padre, la paz, el gozo, la alegría y sobre todo una vida eterna que estamos anhelando día a día por llegar a ese maravilloso lugar donde moraremos delante de tu presencia día y noche, Señor, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá nada que ate nuestras vidas, Señor, como aquellos que todavía viven atados, Padre Santo, por el enemigo, Señor, esclavizados por el enemigo, Señor. Pero tú tienes el poder, Señor, para hacerlos libres. Te rogamos, Dios Padre, que tú nos ayudes nosotros a orar siempre, Señor, por cada vida, Señor, para aquellos que tú preparas especialmente para lugares donde más se manifiesta, Padre, mucho la hechicería, Señor, por aquellos que son, Padre, dominados por demonios, Señor Jesús. Te lo suplicamos, Dios Padre, que tú nos ayudes a testificar día a día a través de nuestra vida que tú vives en nosotros, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho, Señor, de nosotros, Señor, por darnos la oportunidad también, Dios Padre, por darnos esa libertad, Dios Padre Santo, de que el enemigo no tiene más parte ni lugar sobre nuestra vida. Ahora quien mora en nuestra vida, en nuestro corazón, eres tú, Jesús de Nazaret. Te damos muchas gracias. Te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Gracias por todo, Señor, el milagro que haces en nuestra vida día a día, Señor. Tan solo el respirar, el levantarnos, Señor, te lo agradecemos tanto a ti, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Te rogamos por aquellos que todavía no han entregado su vida a ti, Señor, que abran su corazón cuando oigan tu palabra, Señor, que abran su corazón para que entres en sus vidas y hagas un cambio totalmente también para ellos, Señor, y puedan ver que hay esperanza para ellos también, así como este hombre, Señor,
que estaba, Padre Santo, poseído por 2000 demonios, Dios Padre. Me imagino, o no me lo puedo imaginar su vida, Padre, pero una vez que tú llegaste, tú hiciste cambios, Señor, en su vida, Señor, y aún tuvo la oportunidad de testificar lo grande y maravilloso que fuiste en su vida, Señor, así como tú lo eres en nuestra vida, Señor. Te doy gracias, Dios Padre, te ruego que tú seas ayudando a cada uno, Señor, de mis hermanos y cada uno de los que escuche, Señor, tu palabra, Señor, abra su corazón y testifiquen de tu poder, Señor, sobre sus vidas, del cambio que tú haces en cada uno de nosotros, Señor, en nuestras vidas día a día, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos toda la honra y toda la gloria, porque tú lo mereces, Dios Padre, por todo lo que tú has hecho en nosotros, Señor Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta aquí y nos vemos en la próxima semana.